Les damos un saludo de comprensión de los tiempos actuales a la clase de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Tremba. Hoy vamos a estar viendo el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a orar y le damos lugar al pastor. Señor amado, gracias por este tiempo, por esta clase tan maravillosa. Pedimos que bendigas a cada estudiante, a cada persona que escuche, Señor, que aprendamos a crecer en estudiar tu palabra y a conocerte a ti, Señor. Revélate a nosotros mientras nos metemos en el estudio de tu palabra. Te pido que bendigas al pastor Pablo, su familia, su vida, que bendigas su descendencia, su ministerio, Señor. Y este tiempo mientras él habla, pedimos que por tu Espíritu Santo, Señor, tú seas haciendo obra maravillosa en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pastor Pablo, bienvenido. Buenos días, Dios les bendiga. Espero que todos estén súper bien. Estamos en este curso de Evangelios Sinópticos y bueno, hemos ya recorrido bastante trayecto y hemos estudiado la historia detrás de la historia y nos enfocamos la última vez en el Evangelio de Marcos y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Evangelio de Lucas y después nos vamos a dedicar más adelante a Mateo. Eso no va en ese orden como está en la Biblia, pero ya les había dicho que la idea es que vamos a estar trabajando un poco más allí en el Evangelio de Mateo y hay razones para ello. Ustedes van a entender esas razones más adelante. No quiere decir que un evangelio es más importante que el otro. Todos los evangelios son muy, muy importantes. Cada quien está enfocándose especialmente en un eh, pueblo especial al cual está siendo dirigida este escrito. Entonces, muy importante que cuando le estemos leyendo estos evangelios, nosotros siempre recordemos no solamente quién fue el autor, sino que quiénes son los destinatarios. Y bueno, en el caso de Mateo sabemos que los destinatarios, en primer lugar, fueron judíos. En Marcos vemos que él no menciona mucho el Antiguo Testamento, igual como Lucas. No hacen mucho trabajo para explicar, bueno, explican cosas del Antiguo Testamento cuando las usan, pero profecías y este tema no las mencionan tan a fondo como lo hace Mateo. ¿Por qué? Porque su público es otro público y ellos muchas veces pues no tenían la relación con el Antiguo Testamento, pero ellos también eran personas que necesitaban escuchar el Evangelio y por eso pues hay aspectos muy clásicos de cada uno de los libros. Hoy vamos a estar estudiando Lucas, este es un evangelio muy largo, en mi opinión, tiene capítulos bastante extensos y es un hombre que hizo una investigación muy responsable para poder recolectar toda la información necesaria para escribir su documento. Entonces, por eso tenemos un evangelio muy extenso y se dice que la mitad más o menos de este evangelio y sus historias, sus parábolas, etcétera, no aparecen en los otros evangelios, así que tiene mucha información muy solo de Lucas. Entonces, vamos a entrar en este evangelio y vamos a estudiar un poquito las generalidades de este evangelio. Este es un escrito que es complementado más adelante por el libro de los Hechos. El Evangelio según Lucas relata la vida y el ministerio de Jesús durante su estadía en la tierra y el libro de los Hechos relata la expansión del movimiento que Cristo había comenzado. Y quiero leer aquí Lucas 1
versículos 1 al 4, dice: muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Esto nos muestra de que Lucas conocía otros relatos, posiblemente el de Marcos y también el de Mateo, porque él aquí habla esto en plural. Después dice: se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero, desde el principio, yo también decidí escribir un relato cuidadoso para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Obviamente aquí vemos que Lucas tiene un destinatario muy específico, un Teófilo, y él hace su trabajo muy responsablemente. Él dice aquí que después de investigar con todo esmero desde el principio, también decide escribir un relato. En otras palabras, él está claramente mencionando que hay otros relatos que ya existían antes del relato que él está escribiendo. Entonces se refiere posiblemente a Marcos y Mateo. Pues Lucas, digo, el Evangelio de Juan aparece ya más tarde, entonces posiblemente este Evangelio no esté como en el radar de Lucas. Vamos ahora a Hechos capítulo 1, versículos 1 al 2. Y aquí Lucas comienza su relato de la historia de la iglesia diciendo: Teófilo, otra vez al mismo destinatario: Teófilo, en mi primer libro te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Versículo 3 dice: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes, importante esto, habían pruebas convincentes, había suficientes testigos, había suficientes personas que vieron que Jesús había resucitado. Esto no es un cuento, una novela, es una historia real. Hay pruebas convincentes que él realmente estaba vivo, dice acá. Y Jesús habló del reino de Dios. Pero interesante que aquí Lucas está escribiendo de que le había escrito un libro antes a Teófilo, y este es el Evangelio según San Lucas. Miremos algunas informaciones muy generales acerca de este Evangelio. Claro, uno siempre piensa en autor y ya lo hemos mencionado, pero es importante siempre recordar: fue Lucas aquí el que está escribiendo esta carta o este evangelio, este escrito. Em, Nosotros también vemos que, o sabemos, aunque no sabemos exactamente dónde se escribió. Este es un tema muy debatido, si fue en Cesarea o si fue en Roma, pero a la hora de la verdad, hoy eso no nos importa tanto. La fecha en la cual este evangelio fue escrito, una vez más, esto fue en una época donde la mayoría de los escritos del Nuevo Testamento fueron puestos en pergamino, fueron escritos fechas entre el 59 al 75. Muchos están por ahí de esos escritos del Nuevo Testamento entre el 60 y el 65 después de Cristo. Es esa época, es una década o dos en la cual la mayoría de los libros que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento fueron escritos. Esto es muy importante siempre tenerlo en cuenta. Ya escritos que aparecen por allá
no sé, 200 años, 300 años más tarde, entonces pues uno ya sabe, esto es otra cosa y hay que revisar muy cuidadosamente lo que ellos escriben, si es que reclaman ser escritos que son de testigos confidenciales o que gente que uno puede confiar. El destinatario, como lo hemos visto, Teófilo, el que ama a Dios, es el significado de esta palabra, el que ama a Dios, y es de los escritos de Lucas, tanto el Evangelio como de Hechos, podemos deducir que este hombre ya era creyente, ya había sido enseñado, pero Lucas quiere como que afirmar su fe. Posiblemente era Teófilo también alguien quien tenía influencia grande y era usado como un patrocinador para poder hacer llegar estos escritos hasta los rincones más remotos de este mundo. Entonces, Teófilo como una especie de patrocinador. Este oficial romano, Teófilo, necesitaba conocer el cristianismo o muchos más aspectos de los que ya se le habían enseñado y por eso Lucas está escribiendo este evangelio. El título se le da el título de Evangelio de El Salvador Misericordioso. Vamos a ver y en este evangelio muchas historias de ese Salvador que se preocupa por el perdido, historias como por ejemplo la muy conocida historia del hijo pródigo, desaparece solamente en Lucas. De hecho, Lucas 15 es yo digo que es el capítulo de lo perdido y un nuevamente encontrado, porque allí encontramos la historia también de la oveja perdida, de la moneda perdida, del hijo pródigo o perdido. Yo digo que son los hijos perdidos, pero que son salvos. En Lucas también encontramos la historia de Zaqueo y otras historias similares donde Lucas nos muestra que Dios está muy interesado en salvar no solamente a los judíos, sino a todos los humanos. Por eso le damos este título, El Evangelio de El Salvador Misericordioso. Eh, el tema nosotros lo leíamos en Lucas 1, 1 al 4, es un relato ordenado de las palabras y los hechos de Cristo el Salvador del mundo. Es de verdad uno de los evangelios o es el evangelio muy ordenado en cuanto a las diferentes etapas de Jesús aquí en la tierra y su ministerio. Y es el evangelio que también habla mucho del nacimiento, de esa fase de niñez de Jesús. Bueno, la primer fase, porque la otra fase de adolescencia en ninguno de los evangelios la encontramos. También, bueno, si queremos un versículo clave, eh, pues aquí podríamos escoger varios. Uno estaría, por ejemplo, en Lucas 2:10 al 11, donde dice, no teman porque les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto obviamente está relacionado directamente con el título, ¿no es cierto? El Evangelio de El Salvador Misericordioso. Aquí ya se anuncia al principio del Evangelio que Él es el Salvador, el Cristo, el Señor que viene a salvar a todo el pueblo. Otra cita que podemos usar como versículo clave está en Lucas 19, 9 al 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y usted ya ve que ahí hay como un hilo rojo en el Evangelio de Lucas, ¿no es cierto? Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús,
ya que él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que yo usaría estos dos versículos como versículos claves. Si usted tiene su Biblia ahí, yo marcaría estas dos citas porque esas, cuando usted esté leyendo el Evangelio, le estarán recordando qué es lo que Lucas está buscando cuando está escribiendo este Evangelio. Eh, Él está tratando de ayudarnos a entender que ese Jesús es el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre que ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ahí vamos a encontrar un montón de historias que simplemente están llenando estos versículos con historias lindas de cómo hay esperanza para todo el mundo en Jesús. Eh, en cuanto al propósito de este evangelio, yo creo que hay que recalcar una cosa. Este evangelio provee en primera instancia un escrito, una información sólida para Teófilo, un oficial romano, pero él tenía como intención o propósito, Lucas, de poner la historia de Jesús de una manera ordenada de la vida de Cristo y para saber la verdad acerca de Cristo, su vida y su ministerio. No sé si usted es pastor o predicador y estudia su Biblia, no sé cómo lo hace, pero yo a veces estoy estudiando y pongo mis notas, hago una nota y descubro una cosa y hago mi nota y entonces tengo un montón de notas ahí y claro, esos no se pueden usar así para una predicación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas y bastante desorden, entonces, especialmente en el flujo de ideas, entonces tengo que llegar y recoger esas investigaciones y ponerlas en un cierto orden para armar una lección o para armar una predicación. Y yo me imagino así a Lucas, que él recibió un reporte de un testigo, del otro testigo, leyó lo que los otros habían escrito y ahora él trataba de poner todo esto en orden y eso lo tenemos, aleluya, hoy en el Evangelio de Lucas. Entonces, gracias a Lucas por su investigación y por su esfuerzo y también, pues, su gran tarea al poner este relato en orden. Y hoy nosotros tenemos un evangelio eh, muy extenso y con muchos detalles acerca de la vida y el ministerio de Jesús. Y recuerden, todos los evangelios no son eh, escritos que relatan todos los detalles de Jesús. Hay muchas cosas que eh, ocurrieron alrededor de la vida de Jesús que no están escritas, pero como Juan lo dijo en una ocasión para allá en Juan 20, que todo esto fue escrito para que nosotros creyéramos y no tenían la intención de hablar de cada detalle. No nos dice si Jesús le gustaba, no sé, comer sopa o carne o yo no sé. Y Jesús, esos detalles no nos aparecen como por ejemplo lo de la época de la adolescencia tampoco. Algunas características. Una cosa que me parece muy interesante cuando Lucas dice que él hizo una investigación profunda para que Teófilo entendiera la verdad y entonces vemos que esto no son fake news, no es fake news, no, esto no son noticias falsas, no es una novela, es algo investigado, es algo corroborado con mucha responsabilidad de parte de Lucas, ¿no? Entonces podemos confiar en este relato. Eso es importante. Ahora, algunas características, y hemos dividido esto en dos tipos de características, unas generales y unas más especiales.
de Lucas. Ahora uno puede decir cuál es la diferencia de eso, pero miremos cuáles son esas características y ya con eso creo que nos debería bastar. Aquí dice el Evangelio de la humanidad de Cristo. Aquí este es el Evangelio que nos habla de Jesús el Salvador del mundo. Y Lucas nos muestra en los primeros capítulos, y claro, a través de todo Lucas igual, pero especialmente en los primeros capítulos, eh, énfasis aquí en el capítulo 2. Cristo creció como un hombre. Lucas 2, 40, 52 nos habla de que él creció como un hombre normal, ¿no? Y tuvo que crecer, tuvo que aprender cosas. Él fue humano. También Cristo vino a salvar a los humanos. Él viene a ayudarle a los humanos, no a los animales, aunque después ya sabemos, yo sé que al final Dios hará una nueva tierra y un nuevo cielo, pero el tema es la salvación. el, en- eh, es para los hombres. Entonces Jesús vino a salvar a los hombres. El interés de Cristo por los desamparados, los marginados, los niños, las mujeres, los pobres, los gentiles. Esto es un tema que es recurrente en el Evangelio de Lucas. Solo les recuerdo aquí la historia de Lucas 15 o las historias o parábolas de Lucas 15, especialmente pues la del hijo pródigo. Y en Lucas 19 tenemos el relato sí, el relato alrededor de la vida y la salvación de Zaqueo. Entonces, él está buscando a aquellos que la sociedad había desechado, para los cuales no tenía mucho, mucho interés. Este evangelio se preocupa por las mujeres, por los niños, por toda la gente. Y esto es un énfasis tremendo en Lucas, un evangelio también ligado a la historia. Este no se desprende de la historia. Mire lo que dice Lucas capítulo 2 versículos 1 al 2. Dice, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Aquí vemos, él está mencionando que la historia de Jesús ocurrió en una historia del mundo, es una realidad. Ahora, también otra característica es que este evangelio es el evangelio de las alabanzas. No sé si usted ha notado esto en comparación con los otros evangelios, pero en el evangelio de Lucas nosotros encontramos en Lucas 1, 46 al 55, la canción de alabanza de María, que se le llama también el Magnificat. En Lucas 1, 46, de hecho en mi Biblia aquí, en la Nueva Traducción Viviente, dice el Magnificat, doble punto, canción de alabanza de María. Entonces aquí es María cuando está respondiendo, ¿no es cierto?, al anuncio del ángel y todo lo que estaba ocurriendo. Entonces ella dice, oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, y sigue pues alabando a Dios por este llamado tan especial que ella está viviendo. Tenemos también la canción de alabanzas de Zacarías, unos versículos más adelante, versículos 67 al 79. Ahí dice, entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía. Esto es el padre de Juan el Bautista. Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Entonces nosotros vemos que el Evangelio de Lucas al inicio tiene muchas de esas alabanzas. La venida del Señor Jesús no es un funeral,
Es un momento de gran alegría porque el Salvador vino a rescatarnos, a salvar al mundo. También tenemos en Lucas capítulo 2, versículo 14 y siguientes, lo que llaman el excelsis Deo o Gloria in excelsis Deo. Eso es la canción de los ángeles. Los ángeles están aquí alabando a Dios. Versículo 14 dice, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Esto es lo que muchas veces se usa para Navidad o para algunas canciones también como texto, para alabar a Dios por su poder, por su amor, por su interés en los humanos. Entonces aquí ya tenemos tres canciones. Esto, el Evangelio de Lucas es pura alabanza al comienzo y de agradecimiento a Dios. Y bueno, al final tenemos bueno, no es al final, sino es otra de esas canciones que aparece acá, es Lucas 2:29 en adelante, que es la canción de Simeón, o que también se le dice Nunc Dimittis, que significa, este hombre se está despidiendo, ya él esperaba que viniera el Salvador, él de alguna manera entendía que ese Salvador estaba por venir, y cuando ya vio a Jesús, entonces estaba listo para, pues, irse de este mundo. Y ahí dice versículo 29, Soberano Señor, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Es, otra vez, póngale cuidado, para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, importante, a las naciones, no solamente a los israelitas, y es la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. Es otra canción con la cual este hombre se despide, ya satisfecho de haber visto al Salvador. Y hay otras canciones o otros momentos donde Lucas explota en alabanza, posiblemente hasta a través de otras bocas, pero es Lucas el que pone aquí un énfasis muy fuerte y especialmente al comienzo me parece muy especial que la venida de Jesús es un momento de alabanza, de gloria, de gozo. Aleluya, porque ahí ya llegó el Salvador del mundo. Otra de las características que encontramos en el Evangelio de Lucas es que este Evangelio es un Evangelio de la oración. Como ningún otro Evangelio, nosotros encontramos referencias en este escrito a la oración. Hay el ejemplo del mismo Jesús, como él oraba. eh, Hay muchas ocasiones que Jesús se apartaba para orar, para buscar a su Padre. Solo menciono una, Lucas 6:12, donde él fue a orar y al otro día escogió a los discípulos. Antes de tomar una gran decisión, él fue y tomó tiempo para orar. O si usted quiere, lea también conmigo Lucas capítulo 11, versículos 1 al 2. Allí dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. Esto muestra claramente que los discípulos estaban impresionados por la manera y posiblemente la efectividad con la cual Jesús oraba. Entonces, esto los llevó a pedirle, enséñanos a orar. Ellos veían, no les dijo, enséñanos a predicar, no les dijo, enséñanos a sanar enfermos, aunque ellos lo aprendieron en el camino, claro que sí, pero lo que ellos piden es, enséñanos a orar. Cuán importante es esto, y nosotros vemos que obviamente los discípulos notaron que Jesús podía echar fuera demonios, podía resucitar muertos y todo, y era porque él tenía una relación muy
íntima con el Padre. Ellos sabían que el secreto de todo el ministerio estaba en esos momentos cuando Jesús estaba a solas o frecuentemente a solas con el Padre. Y esto lo recalca el Evangelio de Lucas. Y no solamente eso, sino que también vemos en este evangelio que hay muchas enseñanzas acerca de la oración. Lucas 11, pues aquí el Padre nuestro o el nuestro Padre que estás en los cielos está siendo presentado, esta oración que todos conocemos. Y también en Lucas 18 nosotros encontramos aquellas eh, mm, parábolas que nos están animando a ser persistentes en la oración y tener siempre esa actitud de dependencia de Dios. Entonces, muy importante estos temas aquí en el Evangelio de Lucas. Entonces, si usted va a enseñar, naturalmente puede usar Mateo, Marcos o cualquier otra cita para enseñar a la gente o tener algo listo para enseñarle a alguien a predicar o sí, a enseñarles a orar, pues puede usted usar cualquier cita, pero una que, a la cual usted puede acudir rápidamente es a Lucas, el Evangelio, y llegar y encontrar aquí muchas citas bíblicas acerca de la oración. Yo le recomiendo, mire todas las citas que hay en el Evangelio de Lucas acerca de la oración y haga usted su enseñanza. Y mire qué es lo que Jesús enseñó acerca de la oración en el Evangelio de Lucas. Y usted puede ya con eso tener una gran serie de mensajes, predicaciones. Otra, el Evangelio de Lucas también es el Evangelio del Espíritu Santo, aunque no es el único que menciona el Espíritu Santo, todos lo mencionan, y Juan usa muchos capítulos para hablar del Consolador, de aquel que viene a ayudarnos. Juan 14, 15, 16 son capítulos que hablan de Juan, que hablan mucho acerca del Espíritu Santo y de ese consolador que va a ser enviado por Jesús una vez que él ascienda al cielo. Pero Lucas también menciona el Espíritu Santo en muchas ocasiones. Lucas 3, en el bautismo, como recibe el Espíritu Santo Jesús, también Jesús es alguien quien en Lucas 4 pues declara que el Espíritu Santo está sobre él y que Dios lo ha llamado a liberar, a sanar y a proclamar las cosas del reino de Dios. Estamos muy claros aquí que Lucas insiste en la importancia del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús, pero interesante, si usted hace ahora rápidamente una conexión con el libro de los Hechos, es Lucas el que eh, relata que los discípulos tenían que esperar antes de salir corriendo y predicar el evangelio a todas las naciones para recibir el poder de lo alto y entonces irían y serían testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Es muy claro que Lucas nos quiere ayudar a entender que el Espíritu Santo es muy importante para poder cumplir con la obra que Dios nos ha llamado a, a hacer. Bueno, ahora las otras características que de cierta manera yo ya las he mencionado, pero y otras posiblemente no, pero aquí van estas que yo diría como especiales. Lucas aclara muy bien que Jesús no es solamente el liberador de los judíos, sino el salvador del mundo. Nosotros ya habíamos notado eso. Vuelvo a leer Lucas 2, aquí versículo 32 dice, Él es una luz para revelar a Dios a las naciones
y es la gloria de tu pueblo. Y esto lo vamos a estar viendo a lo largo de de todo el Lucas, cómo este Jesús es el Salvador de todo el mundo. Por eso suprimió al máximo material netamente judío, porque él quería que los no judíos entendieran esta verdad. No incluye la reprimenda a los fariseos que encontramos en Mateo capítulo 23. Obviamente, Mateo está más enfocado en los judíos. Tampoco incluye la discusión en torno a la tradición judía, como los temas del día de descanso y otras cosas. No incluye en las enseñanzas de Jesús el sermón del monte, aunque hay partes de las enseñanzas del sermón del monte a lo largo del Evangelio de Lucas, pero no como un sermón que nos está recordando a un Moisés quien entregó los 10 mandamientos al pueblo de Israel, y aquí Jesús como el nuevo Moisés entregando el nuevo mandamiento, o los mandamientos de nuevo con la interpretación correcta a los que le siguen. Lucas no hace esa referencia ahí. ¿Por qué? Porque los no judíos, los gentiles, no tenían ese trasfondo, pero necesitaban escuchar las enseñanzas acerca del reino de Dios, y por eso pues las menciona, pero ya más repartidas a lo largo de su evangelio. Tampoco incluye las instrucciones de Jesús a los discípulos de no ir a los gentiles y samaritanos, porque ya Lucas sabe es que este evangelio es para ellos. Entonces, ¿por qué vamos a decir que, para qué relatar que los discípulos en un momento dado, porque no fue al final, hay un momento dado donde Jesús envió a sus discípulos a predicarle a los judíos? Mateo capítulo 10 es ese capítulo que también nombramos como la pequeña comisión, que era ese momento donde Jesús envió a sus discípulos en un primer intento por darles oportunidad también de practicar lo que habían aprendido de Jesús, pero también el ministerio de Jesús estaba muy enfocado primeramente a los judíos, y después de su muerte iba a explotar y tocar a las naciones. Y esa historia no aparece en Lucas porque no tiene sentido incluirla en ese documento. Es interesante notar cómo usa Lucas historias de Jesús alcanzando a todo tipo de personas. Cuando usted lee, yo le recomiendo, lea Lucas una vez más, y con esta información ahí en su mente, y usted y piense en todos estos aspectos que hemos estado tratando de hablar aquí. Pero aquí también hay historias de Jesús alcanzando a todo tipo de personas. Lucas hace aquí un énfasis. Otra vez, yo no digo que cosas similares no sean relatadas en los otros evangelios, pero hay un énfasis en cómo Jesús de verdad está enfocado en todo tipo de personas. Tenemos esta mujer pecadora que con lágrimas mojó los pies de Jesús, y con su cabello los trataba de secar. Lucas 7. Gente, especialmente los fariseos, miraban eso con sospecha, como así que este se deja tocar por esta mujer pecadora. Pero Jesús entiende el corazón de ella, y también está interesado por rescatarla a ella, lo cual los judíos, los fariseos en ese momento, pues eh, la sentían más como una incomodidad que una candidata para el amor de Dios. Tenemos otras historias como los hijos pródigos en Lucas 15. Vuelvo a insistir en esto. Zaqueo, que
que tampoco era un amado por la comunidad en aquel entonces, alguien quien, pues, sí, era un estafador. Y de todas maneras Jesús dice, yo hoy voy a comer en tu casa. Él fue a donde los pecadores, ¿no es cierto? Si él hubiera querido, Jesús, mantener buen nombre o la aceptación de los judíos, no hubiera ido a donde los saqueos o donde saqueo, bueno, era saqueador, entonces no iba a ir donde ellos. ¿Por qué? Porque se iba a perjudicar, entonces la gente lo iba a criticar, decir, oye, y eso ocurrió, pero a Jesús no le importó. ¿Por qué? Porque él veía en Saqueo un candidato para el amor y el perdón de Dios. Y yo digo, oh, que nosotros hoy tengamos esa actitud como la tiene Jesús y no hagamos una separación entre aquellos que como que merecen el amor de Dios y aquellos que no merecen el. Ninguno de nosotros merece el amor de Dios. Y Jesús viene a nuestra casa, Jesús viene y nos busca en donde estemos perdidos, la oveja perdida, allá donde estemos en cualquier hueco, Él viene a buscarnos. Este es el Evangelio de Lucas y este es en realidad el Evangelio que viene también a esperar al hijo pródigo, ¿no es cierto? Quien pues toma sus decisiones equivocadas, trae mucha vergüenza a la casa del padre, pero es el padre que espera y después le extiende el perdón a su hijo y arma fiesta. Oye, si ellos fueron rescatados, para cada quien de nosotros también hay oportunidad. Qué bonito es este Evangelio de Lucas. Ahora, cuando leemos Lucas también vamos a encontrar la genealogía, una genealogía que difiere un poco o difiere bastante de la de Mateo, la que encontramos en Mateo. Lo que pasa con el Evangelio según Lucas es que él traza la línea de María y va hasta Adán y no solo hasta Abraham. Para los judíos en Mateo era importante que, bueno, que éste tuviera raíces en Abraham, el padre de la fe, el padre de la nación. Eh, pero para Lucas era importante que entendieran que este Jesús, pues, era humano y lo vincula así con esta genealogía que va hasta Adán con la raza humana. Y yo creo que Lucas quería mostrar que, oye, al fin y al cabo, todos venimos de Adán y Eva, y Jesús también viene de allá, y Él es el Salvador, y Él viene a salvar a toda la humanidad. Bueno, Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en un contexto romano. Yo ya leí Lucas 2:1 al 2 donde habla del emperador de Roma, Augusto. Entonces, siempre está pues mostrando que hay un contexto también político y social más amplio que solamente lo que estaba pasando allí en Israel. Entonces, es un hombre en la historia de la humanidad. Este Jesús es un, un personaje en la historia de la humanidad, no es un fantasma, no, eso ocurrió en un momento muy histórico, claramente definido. Otra cosa muy interesante en el caso de Lucas es que él menciona frecuentemente a mujeres. Ahora, vamos a encontrar que en otros evangelios también se mencionan las mujeres y Jesús está tratando con ellas, pero sorprende o ¿sí? Que Lucas haga un gran énfasis en historias con mujeres, no historias malas, sino cómo él trata de servirles y darles oportunidad también a ellas, honrando así la feminidad y viendo que también ellas deben
escuchar el Evangelio y ser salvas. Tenemos en el capítulo 1 a María y Elizabeth, dos mujeres ahí muy importantes en el momento de la venida de Jesús a este mundo. En el capítulo 10 encontramos la historia de Marta y María, una historia muy interesante, una Marta muy ocupada y preocupada y angustiada, y una María sentada a los pies de Jesús escuchando la palabra de Dios. Y bueno, esa historia es una historia para una buena predicación. Las hijas de Jerusalén son mencionadas en este capítulo, y también se mencionan varias viudas, entre otras, aquella viuda que trató de obtener algo del juez injusto y tocaba la puerta y tocaba la puerta, ¿no es cierto? Y muestra cómo ella es una valiente que insiste en pedir, y Jesús nos está llamando a ser iguales en nuestra oración con Dios. Pone a las mujeres como ejemplos. Eso lo vemos en Lucas muy fuertemente representado. También notamos en Lucas que él resalta el tema del peligro de las riquezas y realza la simpatía por los pobres. Esto lo vamos a encontrar una y otra vez. Solo aquí menciono una, que es la de Lucas 16. Esta historia aquí, Lucas 16, 19 en adelante, la parábola del rico y Lázaro, eh, y mostrando que pues aquí el rico pensaba que la vida era solo para esta vida, y después se dio cuenta que había una eternidad y no estaba preparado para ella. Y el Lázaro, que pues le fue mal acá, pero que temeroso de Dios, vivió y llegó a estar después en el seno de Abraham. Es una de las historias donde nosotros podemos leer el énfasis que le da Lucas al peligro de las riquezas. Vale la pena aquí un estudio a fondo usando todas las citas que Lucas está pues usando para mostrar ese peligro que hay entre las riquezas y la fe, y que no se puede servir a dos señores. Lucas destaca la misión de Jesús para con los pobres y los marginados en la sociedad, los ciegos, los enfermos, los samaritanos. Zaqueo, por ejemplo, el criminal crucificado junto a Jesús, también tiene esperanza. Ese usted no lo va a encontrar en los otros, pero aquí encuentra que hay un ladrón siendo justificado en el último minuto de su vida. Así que hay esperanza para todos si se acercan a Jesús, el Salvador del mundo. El Evangelio según Lucas nos da un claro sentir de que nadie, pero nadie, tiene que quedarse por fuera del alcance del Evangelio y de la salvación en Cristo. Cristo es la luz para revelar a Dios a las naciones. Ya leíamos esa cita en Lucas 2:32. Y es a este Cristo que con la autoridad de su nombre se debe llevar a las naciones el Evangelio, proclamando la salvación de este gran Salvador. Hacemos bien al leer este Evangelio y que le prestemos atención a las relaciones interpersonales y su valor y calidad, como también prestar atención a los diferentes tipos de personas y cómo es que Jesús trata con ellas. Esto nos dará una guía de cómo debemos nosotros hoy pensar y tratar a las personas
que nos rodean y de cómo hablar con ellas. Que Dios nos ayude y nos haga instrumentos hábiles, aptos, llenos de amor para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra, pensando que Dios siempre tiene interés, aún en el más terrible que exista en este mundo, y al cual nosotros a veces no queremos, con el cual no queremos estar cerca. A veces ni nos esforzamos por a la larga establecer una comunión o una relación con ellos para acercarlos a Jesús. Pero recordemos que Jesús sí tiene interés en tocar a todos y salvar a todo aquel que cree en Él. Así que seamos anunciadores, embajadores de ese Cristo a las naciones. Bueno, con esto terminamos Lucas y en nuestra próxima sesión vamos a estar revisando el Evangelio de Mateo y naturalmente entraremos a ver algunos otros aspectos más a fondo en el Evangelio de Mateo que yo creo que son importantes que los consideremos, por lo menos que seamos conscientes de que esos temas están aquí en los evangelios y los debemos estar estudiando a fondo. Dios les bendiga y nos vemos dentro de una semana. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Pastor Pablo. Ha sido una bendición. Hemos terminado con el libro de Lucas y seguimos adelante con 5 clases más sobre el libro de Mateo. Entonces vamos a estar profundizando más en el libro de Mateo. Por favor, anímese y reciba lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, que Dios los bendiga. Y recuerde que estas enseñanzas, si son bendición, compártales, póngale un me gusta, póngale comentarios. Hagamos que cuando hacemos esto, literalmente en estos tiempos modernos estamos haciendo que estos materiales queden de más fácil acceso cuando la gente está buscando. Entonces, es una forma de propagar la palabra de Dios y la sana doctrina. Entonces, juntos trabajamos en llevar la palabra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.